Hola, ¿qué tal a todas y todos quienes nos acompañan? Les doy la bienvenida a este webinar Hiperautomatización en el sector financiero. Este es un evento coorganizado por Forbis Mazars en México, Compu Soluciones e Icadata. Yo soy Natalia Castrejón, soy encargada de marketing y comunicación de Forbis Mazars en México. Y bueno, les comento la dinámica. Nuestros presentadores, que en breve les compartiremos información sobre ellos, em, explorarán estos temas que tienen preparados para ustedes. Los aliento a que participen en la sección de preguntas o en el chat para que podamos conocer sus comentarios, sus inquietudes y que hacia el final del evento nuestros ponentes puedan retomarlos. Vamos a comenzar entonces. Oye, ¿me Doy la escuchas? Perdón, ¿me bienvenida escuchan? a ¿Me escuchan? Enrique. Sí, ¿qué tal? Enrique Romero. Enrique Sí, pero ¿me Romero es escuchan? socio líder de consultoría en Forbis Mazars en México y también CIO. Entonces, Enrique, bienvenido y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este webinar de hiperautomatización en el sector financiero. Estamos muy contentos de que estén varios de ustedes aquí en este webinar. Y más nada, quiero presentarles a los expositores que van a estar con ustedes. Tenemos a Cristian Martínez, que es Tech Leader de Compo Soluciones. Gracias, Cristian, por estar con nosotros aquí. Luego tenemos a Fernando Herrera, que es gerente comercial de Icadata. Muchas gracias, Fernando. Y por último, César González, que es nuestro gerente de consultoría en Forbis Mazars México, que va a estar en este, en este, eh, en este webinar. Muchas gracias, César. ¿Cómo están? Buenos días a todos y les cedo la palabra. Gracias, Enrique. Buenos días a todos. Agradecer y reitero este agradecimiento, el que nos acompañen en este webinar, en donde buscamos que la verdad sea un webinar muy platicado, muy a un enfoque conversacional. Aquí con Fernando, con Cristian, estoy seguro que vamos a poder encontrar demasiadas oportunidades para comprender muy bien cuál es este potencial que tiene la tecnología en materia de hiperautomatización. Entonces, un gusto compartir el espacio, Fernando, Cristian, y sin más, vámonos de lleno a revisar lo que vamos a platicar. Antes de detallar los hitos del webinar, quisiera que nos apoyaran todos, por favor, a escanear el código QR que están viendo en pantalla, donde son simplemente 4 preguntas que nos van a ayudar a detonar la conversación. 4 preguntas que también nos van a ayudar a definir en qué secciones podremos abarcar o detenernos más, o inclusive agilizar, dependiendo de las respuestas que obtengamos de ustedes como auditorio. ¿De acuerdo? Entonces, si nos pueden ayudar a ir escaneando y contestar estas 4 preguntas, mientras vamos platicando de las secciones del día de hoy. Primero vamos a platicar qué es la hiperautomatización, entender el concepto, y esto es muy importante porque recordemos que es un concepto compuesto. Va a estar definido como parte de otras tecnologías y es hoy día con toda la jerga que vemos ahí de machine learning, automatización inteligente, inteligencia artificial, deep learning, redes neuronales artificiales, RPA, RDA. Hay demasiada jerga que no tiene por qué ser complicado y es parte del objetivo de la sesión de hoy, explicar qué es, qué no es y esos límites entre estos conceptos para que de manera muy sencilla nos quede claro cómo también lo podemos aplicar. En segundo nivel vamos a ver las perspectivas específicamente para el sector financiero, algunas proyecciones, casos de uso comunes y los beneficios. En el mismo tenor vamos a ver algunas, digamos, mejores prácticas, algunos principios que nos van a ayudar
a implementar una correcta adopción, ¿no?, de esta tecnología, así como algunos retos que hemos encontrado en conjunto, Cristian, Fernando y un servidor, al momento de empezar a dar los primeros pasos en estas estrategias. Entonces, la idea es que podamos evitar esos errores y también adoptar estos principios para una mejor eficiencia. ¿De acuerdo? Y por último, de nada o de poco serviría tanto concepto si no podemos aterrizarlo en un caso práctico, donde todos estos conceptos, digamos, ya entendí cómo es realmente sencillo si se tiene una adecuada estrategia, una estrategia holística que incluya más allá de solamente enfocarnos en la tecnología, y que esto nos permita, pues, naturalmente entender cómo en un ejemplo de todo lo que es la hiperautomatización, un ejemplo de Intelligent Document Processing. Va a ser donde vamos a focalizar el día de hoy este ejemplo de hiperautomatización. Entonces, si podemos, Nat, por favor, revisar las respuestas de la encuesta de apertura. Muy bien, la primera nos hacía mención de qué sector nos están acompañando. Podemos ver que está bastante variado, ¿no, Chris? Fer, tenemos gente del sector de tecnología, auditoría, no nada más temas de financieros, sino también industrial, arrendamiento, servicios y algunos de automotriz. Perfecto. Perfecto. Sobre todo podremos dar algunos ejemplos que apliquen a todas estas industrias que nos acompañan. La segunda pregunta es, ¿qué nivel de adopción consideran que tienen actualmente en su organización? En materia de automatización, vamos a ver ahorita los diferentes conceptos, pero tienen un 2.75 en una escala de 1 a 5. Perfecto. Podemos revisar la siguiente pregunta. Esta es una muy interesante para todos. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra hiperautomatización? Como podemos ver, está bastante campechano. Viene automatización, viene aceleración, machine learning, integración. Muy bien. Grandes escalas. Interesante. Perfecto. Les agradecemos mucho el habernos apoyado con estas respuestas. Nos ayudan mucho a empezar a esta conversación. Y bien, ¿qué es la hiperautomatización y por qué vamos a dar unos minutos del concepto? La hiperautomatización, antes de pasar a la siguiente lámina, queremos pedirles que se lleven una idea de este webinar en cuanto al concepto, que es continuidad. Continuidad en los procesos y soluciones end-to-end. ¿Y por qué estoy diciendo o hablando de continuidad? Vayamos entonces al concepto. Uno muy, muy sencillo de aterrizar. Siguiente, por favor, Nat. Hiperautomatización, por ende, tiene que ver con imitar a través de un conjunto de tecnologías, por eso les mencionaba que era un concepto compuesto, a través de un conjunto de tecnologías, imitar 4 capacidades que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Cuáles son? La capacidad que tenemos para visualizar, ¿no? Es decir, leer documentos, reconocer objetos, señalizaciones, y que de alguna manera, ahí nada más pusimos algunos ejemplos de estas tecnologías, visión por computadora, OCRs, de alguna manera ya las computadoras imitaron. La capacidad de ejecutar, es decir, asociado al verbo de acciones, ¿no? Escribir, hacer clics, llenar formularios, autenticarse o loguearse en sistemas diversos. La capacidad que tenemos para hablar, para utilizar el lenguaje, ya sea escrito, ya sea hablado. Y cada vez más vamos a ver, en lugar de utilizar estos tableros de control, estos dashboards, vamos a empezar a ver cómo evoluciona hacia dialogar con los datos. ¿De acuerdo? Ese es un uso muy interesante, una tendencia muy interesante, y donde también está imitando esta capacidad de lenguaje las computadoras, ¿no? Cada vez más vamos a poder utilizar
consultas inclusive habladas o escritas, donde, a ver, en este último periodo, ¿cuál ha sido el canal sobre el cual hemos procesado mayor número de, por ejemplo, para el sector asegurador, mayor número de reclamaciones o mayor transacción de tarjetas de crédito? En fin, va a ser más un diálogo con los datos. Y por último, la capacidad de pensar y aprender. De acuerdo, crear perspectivas, proyectar información que nos facilite la toma de decisiones. Y esto, recordemos, ligado al concepto de hiperautomatización, porque anteriormente teníamos automatizaciones por secciones, ¿no? La computadora ya no puede llegar a ejecutar, solamente nos da el análisis, pero el envío por correo o la integración entre los diferentes sistemas, ahí ya se detiene. O muchos de nosotros también nos encontrábamos en diferentes esquemas, ¿no? Nos puede ayudar en toda la parte, pero cuando se trata de visualizar un documento que no está digitalizado, es decir, está escaneado, la computadora ya no va a poder hacerlo. Hoy día ya es posible. Y es ahí donde empezamos a aterrizar este concepto de hiperautomatización. Todos estos esquemas o categorías de habilidades que tienen los seres humanos ya los podemos, ya nos podemos apoyar a través de la tecnología. ¿De acuerdo? Siguiente. Estas cuatro capacidades o categorías vamos a poderlas vamos a poder simplificarlas con un esquema que los divide, los subdivide, perdón, en dos. Nat, si me apoyas ahí con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Y esto es la dupla. Es decir, para entender hiperautomatización podemos poner que es inteligencia artificial más RPA. Esa es la ecuación de la hiperautomatización. Una antes, perdón, Nat, creo que había un delay. Y ahí sumando César, público, pues tal cual. Y para automatización es esto, ir más allá de solo pensar en, un proceso sencillo, un proceso fácil, un proceso 100% predictivo es el que voy a llevar a esta nueva gama. Ahora ya tenemos también que el entendimiento sea más abierto, que no solo te llenen un solo formato, sino que más bien entiendas algo que te dejan en audio, algo que te dan para que se lea en un documento, o incluso algo que van a entender leyendo un correo electrónico escrito por un humano, y algo de inteligencia artificial tiene que entender eso, aunque me lo esté explicando, más que darme una tabla de entrada de datos. Gracias, Chris. Y vamos a ver esta pequeña analogía que preparamos para ustedes. Recordemos, por un lado tenemos la parte más ligada a los procesos, a la acción, a las tareas de ejecución, y por otro lado, el otro círculo de la izquierda es la inteligencia artificial y sus diferentes tecnologías. ¿Por qué entonces nace este concepto de hiperautomatización? Obedece a la lógica de cuidar el no, imaginemos que sea una balanza esto, el no recargarnos ni mucho ni poco, no recargarnos mucho en ninguno de los dos círculos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar algunos temas de cuello de botella. Me explico. Imaginemos que tenemos, y lo hemos visto, no me dejará mentir Cristian y Fernando, escenarios donde nuestros clientes o compañías le apostaron mucho al lado de la balanza de inteligencia artificial sin cuidar el de RPA. ¿Qué sucede? Invirtieron mucho en algoritmos, en tecnologías dignas de pisarle los talones a HAL 9000, ¿no? Aquellos que vieron 2001, Odisea en el espacio, algoritmos increíbles que pueden dialogar, inteligencia artificial generativa, y tienen esa apuesta. Entonces, hagamos la analogía de que tienen un gurú literal en posición de loto, ¿no? Que les dice, voy a estar aquí 1 hora y me pueden hacer cualquier pregunta sobre su negocio. Y nosotros empezamos a pensar, puedo hacer una pregunta en torno a cómo mejorar la utilidad, cómo disminuir riesgos, cómo acelerar o mejorar nuestros procesos. Y este gurú nos dice, detente, lo único que necesito es que me des datos.
una fotografía actual de tu negocio. Con eso yo te puedo contestar cualquier pregunta que me hagas. ¿Qué sucede? Recordemos que le apostamos al lado izquierdo de la presentación. Claro que sí, dame una oportunidad. Voy a ir con mi equipo de logística, con mi equipo comercial de ventas, porque son diferentes sistemas, no se hablan entre sí, tienen que preparar la información, la tienen que normalizar, y mucha de la información viene de fuentes que no están digitalizadas. Entonces, o conectadas entre sí. O conectadas, y la persona no vino, pidió el día, y estamos perdiendo la oportunidad de explotar a ese gurú de la información porque no tenemos nuestros procesos automatizados y no tenemos capacidad de respuesta ágil para hacer esas consultas complejas. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver un caso real sobre este escenario, donde lejos de ayudar al apostarle solamente a la inteligencia artificial sin el RPA, perjudicó la estrategia. Por otro lado, tenemos que si le apostamos solamente a aquellas compañías que ya tienen un buen inicio en materia de RPA, simplemente les falta cerrar la pinza, aprovechar la inteligencia artificial, pero sus procesos, y si me apoyas con la siguiente lámina, por favor, Nat, sus procesos ya están maduros y es la base de una buena transformación de hiperautomatización. ¿De acuerdo? Entonces, en este mismo sentido, tenemos que la base, el punto de partida recomendado son los procesos. Recordemos que los procesos están orientados a las tecnologías de RDA y RPA. Ese es el flujo natural o el recomendado que nosotros siempre hacemos. Y a partir de esa división, el procesamiento continuo habla de ir escalando hacia otras tecnologías como Machine Learning, como inteligencia artificial, que ya está basada en análisis deductivo. Naturalmente, la complejidad y los costos va aumentando conforme vamos adoptando este enfoque. Sin embargo, recordemos esta división de orientado a procesos, qué tecnología está relacionada y qué tecnología lo está con los datos. Ejecutar versus pensar. Muy bien. Ahora bien, ¿podemos ir a la siguiente lámina, por favor, Nat? Vemos un ejemplo real de un banco. Esta historia está basada en hechos reales. Un banco que utilizó este sistema empezó su estrategia con tecnologías de inteligencia artificial, y si bien logró mejorar, esto está en un contexto, de un sistema para agilizar e identificar transacciones fraudulentas. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer escenario tenemos la parte manual, la columna que dice manual. El proceso, lo vamos a leer de arriba hacia abajo. Número 1, el proceso. ¿Cuál era? Se tenían revisiones manuales de estas transacciones a través de muestreos. Es decir, no teníamos toda la población, sino únicamente a través de muestreos aleatorios podíamos empezar a identificar si estaban metiendo por ahí gol, ¿no? En las diferentes amenazas o actores. Luego, la investigación, la recolección de evidencia, el bloqueo de las tarjetas de crédito, se hacía todo manualmente por personal interno. Nuestro segundo factor de impacto es la experiencia del equipo interno del banco, el equipo de investigación. ¿Cuál era? Pues regular, porque todo era totalmente manual y altamente repetitivo. Y del lado de los clientes de este banco, en una escala del 1 al 5, tenían una calificación de 3, la experiencia. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta, en lo que todo esto se hace manualmente, los tiempos de respuesta no siempre eran los adecuados, y tampoco el que tuvieran que buscar a una persona en todo momento. Si en la noche les metieron el gol y se identificó la transacción, nosotros cuando hemos sido perjudicados por un tema de fraude, queremos respuestas inmediatas. Si no tenían capacidad de responder de esa forma, naturalmente la satisfacción es menor. ¿Qué sucede entonces con el escenario? Se van por esta tecnología de última generación,
en donde lo único que cambia, pongamos aquí atención, es que las transacciones ya pueden leer el universo de transacciones y a través de Machine Learning identificar esas transacciones potencialmente fraudulentas para los diferentes usuarios. Todo esto con base en el comportamiento, ubicación geográfica y diferentes patrones que alimentan al algoritmo. Entonces, ya no hay necesidad de hacer muestreos. Sin embargo, ¿qué sucede? La investigación se mantuvo manual. Es decir, los diferentes bloqueos son manuales por el equipo y la comunicación tanto con las aseguradoras como con los clientes se mantiene muy manual. ¿Qué sucedió? Que si bien el número de casos se mejoró de respuesta en un 30% en los primeros 4 meses, ¿qué sucede? Que los equipos que ahora tienen mayor cantidad de trabajo, porque ya no es muestreo, sino se identifican más números de casos y el equipo sigue siendo el mismo. Más incidencias de fraudes potenciales, lo que incrementa la carga de trabajo y obviamente no nada más en la comunicación y en la gestión, sino también en las actividades repetitivas. Para sorpresa de todos, la satisfacción del cliente al tener mayor volumen empeora y la experiencia del equipo interno de igual manera empeora. ¿Qué pasó ahí? Que una estrategia más holística que considerara todos estos elementos hubiera agregado el componente de RPA. Este banco implementó entonces, por ende, a ese mecanismo de IA RPA. ¿Y qué sucedió? Se mantiene el sistema basado en Machine Learning, pero ahora la recolección de evidencia y de investigación se lleva a cabo a través de workflows automatizados. Ya estamos empezando a involucrar otras tecnologías. El bloqueo de tarjetas de crédito se hace con RPA. Todas las comunicaciones basadas en eventos, es decir, las acciones tempranas y sencillas para notificar al usuario que hay algo anormal, ya se hace de manera automática. Y también se implementaron chats inteligentes o bots para consultas de estatus en todo momento. ¿Qué sucede? Que la experiencia del equipo interno también mejora. ¿Por qué? Porque la disminución de esas actividades que no generaban ningún valor, simplemente era como un robot, andar bloqueando, andar notificando, ya lo hace la tecnología y el equipo se puede dedicar a actividades de mayor valor como el manejo de excepciones, enfocarse en los casos más complejos de estas amenazas y también ayudar a mantener este grupo de ecosistema de tecnologías y agregar valor en ese sentido. Y por último, también la satisfacción del cliente mejoró a 4 de 5, siendo 5 el escenario perfecto, donde agradecieron estas comunicaciones tempranas y también el tiempo de respuesta se redujo en un 50% cuando ya se atendió el proceso de punta a punta. Incluso si me permite, César, agregar, equipo, veamos que aquí pasar de Machine Learning a Machine Learning más RPA, ya en una estrategia más global, también nos permite tener data que quizás solo implementando Machine Learning dejamos todo de lado de ahora sí, de la inteligencia artificial, pero no nos da eso y cómo llegó a esa conclusión. Precisamente los sistemas analizan muchísima data, dan un resumen, pero al integrar una estrategia también podríamos tener medidores, indicadores, protectores de cuenta. También al equipo le queda información adicional que se va recolectando con las tareas repetitivas para que tengan más valor, para que sepan por qué sucedió todo eso y también a ver, ¿por qué aquí hay un pico? Ah, aquí tenemos el reporte, mira, todo esto pasó, aquí es donde estuvieron esas transacciones que detectó y es por esta temporada, es por esta estrategia. Entonces también podemos dar visibilidad al cliente y también al equipo interno. Correcto. Completamente de acuerdo, Chris. Si nos apoyas, digo, esto es el primer acercamiento al concepto y un caso de uso común, un caso verdadero. Y muy importante, a los asistentes pueden ir poniendo aquí preguntas en el chat para ir sondeando qué tan claro está haciendo el concepto, o también al final del webinar va a haber un espacio para que podamos conversar y aclarar todas sus dudas. Pasando del concepto
vamos a revisar rápidamente algunas perspectivas en el sector. Y aquí es muy importante porque nos gustaría empezar con esta cita, ¿no? De la adopción de la hiperautomatización, incluyendo la IA, en este sector, más que ser un nice to have, es un must have. Cada vez se está convirtiendo en una obligación para no perder una ventaja competitiva. Y aquí, pues, podemos ver una de las respuestas del sector, por ejemplo, de las SOFOMES, donde ya no se están utilizando estos datos solamente para, digamos, los datos de fuentes tradicionales, de los sistemas internos de las organizaciones, sino también datos externos, datos que ya no están necesariamente estructurados y que nos pueden dar visibilidad para el análisis de riesgo, para el manejo de cartera, que nos pueden dar una visibilidad mucho más amplia que solamente los sistemas legacy. Entonces, nuevamente, veamos algunos usos en el siguiente slide. Muy bien, aquí parte del caso real o de la demostración en vivo que veremos en la última sección del webinar, haremos mucho hincapié en la parte de automatización de los procesos, por ejemplo, la revisión de contratos, el perfilamiento de las personas y, por ejemplo, en este sector particularmente el manejo de cartera y de cobranza. Muy importante también la analítica de datos, el riesgo crediticio para los diferentes subsectores de los servicios financieros. Es, yo diría que una columna vertebral, el riesgo crediticio y el riesgo en general de a quién le voy a dar o no algún préstamo, algún crédito. Mitigación de fraudes, como el que acabamos de revisar, y la identificación de oportunidades en inversión. Ahorita más adelante vamos a saltar en ello. Y aquí, Chris, me gustaría que nos ayudaras a platicar en tu experiencia a partir de estos ejemplos que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, consultar información contable y de facturación mediante motores de IA, comparar estados de cuenta bancario y el historial de crédito, tanto de accionistas como de las empresas, por ejemplo, de las listas negras del SAT. ¿Tú qué te has encontrado, ¿no? ¿Qué has visto por ahí? Mira, hemos encontrado ahí, César, unos ejemplos bien interesantes. Todo lo que es de comprobantes de CFDI, estar monitoreando nuestras facturas, nuestros documentos, incluso fuera de la organización, como tú lo dijiste. Hey, podemos hacer ya estas estrategias donde toda esa información se revise, no al corte de mes, que normalmente es cuando empezamos a recolectar todo porque hay movimientos cancelados, etcétera. Hey, dejemos que algo lo esté ejecutando día a día y nos vaya diciendo cómo van avanzando esas revisiones de documento, cómo están mis estados ahora sí de lo que voy recibiendo versus de lo que está ya reconociéndose ante el SAT de documentación. Esto con una combinación de lectura inteligente junto con una comprobación de datos que puede ser de mis diversas fuentes para saber qué es lo que tenía esperado con proveedores y con clientes. Eso por un lado, también podríamos hablar de esas revisiones en documentos donde vamos más allá de solo pensar en, me va a sacar lo de aquí arribita y una tablita de producto que tengo. No, es ir más allá, identificar cosas ya más complejas dentro de un documento o varios documentos, desde cuántos documentos me mandó en un archivo, qué es la información que viene ahí, la información está cumpliendo con requisitos o requerimientos que yo le estoy pidiendo desde fechas, días que me da de ventaja, si efectivamente el movimiento está en mi sistema. Ya todo eso lo estamos viendo en el mercado que se está implementando desde empresas dedicadas a productos financieros o empresas de servicios automotriz que también tienen un área financiera y que también tienen estas mismas pues, elementos que tienen que, a la interna, pues estar generando esa data, estar generando ese análisis y que se hace continuamente. Entonces, esos serían los primeros ejemplos que se me ocurren a 1000 pies de altura, que se han visto mucho. Todo este manejo de data, todo el manejo de conciliaciones con datos internos y datos que la propia, pues, el SAT, que la propia entidad de gobierno nos está mandando para tener nuestros comprobantes fiscales.
Correcto, y acabas de mencionar un punto muy importante, Cristian, en el sentido de que hay muchos estudios que muestran que el 80% del tiempo de los analistas de datos o de las funciones de soporte o de gestión lo utilizan tratando Acomodar. datos, ¿no? Entonces, no importa del sector realmente en el que estés, todas las áreas de soporte administrativas tienen la necesidad de gestionar y de manejar los datos, ¿no? Es correcto, y esto obedece a algo muy común, César. Tenemos muy buenas herramientas en nuestras organizaciones, pero no todas se hablan entre ellos, o hay fuentes de datos externas que no fueron para nosotros y que pues hay que adaptar los datos. Necesitamos personas altamente capacitadas que sepan manejar la información, que puedan accesar a la información y que sepan rápidamente qué hacer con esa información. Pero son recursos súper valiosos que en vez de tomar decisiones, de adelantarse a algún problema, están acomodando datos, están acomodando Exceles, están creando fórmulas para pegar información A con información B la mayoría de su tiempo. Correcto. Y recordemos un dato también importante, como muchas veces por algo es el principio de Pareto tan ampliamente adoptado, el 80% de la información se dice que es no estructurada. Y una de las partes, se dice también que el combustible de la inteligencia artificial es el volumen y la calidad de los datos. Correcto. Si no tenemos esa primera parte, vamos a estar perdiendo mucha oportunidad de explotar esa inversión en el sentido de inteligencia artificial. Para lograr todos estos beneficios que vamos a estar viendo, por ejemplo, esta parte de adaptarnos a las necesidades específicas de cada cliente, ¿no? Que haya recomendaciones personalizadas. Esto ya lo vivimos día a día, ¿no? Desde el simple, los motores de contenidos, de plataformas de streaming. Ya lo hacen en función de lo que yo quiero. En e-commerce, por ejemplo, ya de repente me adivina que yo estaba buscando tal electrodoméstico o tal tecnología y yo solamente lo busqué una vez y ya empieza el algoritmo a aprender sobre mis preferencias. Todo esto se alimenta a partir de datos. Lo mismo al interior, si volteamos al interior de nuestras compañías, todos los productos y servicios financieros o de cualquiera que sea el caso de quienes nos acompañan, todo eso va a necesitar que internamente primero logremos un buen nivel de madurez en cuanto a los datos y una estrategia adecuada para ir creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos apoyas, Nat, con la siguiente lámina. Bien, veamos algunos casos aquí que nos gustaría platicar. Todos lo hemos visto, por ejemplo, subsectores de este sector tan interesante y tan complejo. El caso empezando por las SOFOMES, el caso Quesky para nosotros siempre ha sido un caso muy relevante porque cambió completamente el esquema de cómo se hacía el análisis de riesgo para brindar un crédito. Digo, recordaos que naturalmente las SOFOMES están orientadas a ciertos sectores, pero utilizan en su gran mayoría, utilizan datos de fuentes, por ejemplo, como redes sociales para hacer ese análisis de riesgo. No solamente tu historial crediticio, ¿no? El buró de crédito y demás, sino empiezan a hacer un perfil de riesgo de sus diferentes usuarios a partir de fuentes diversas, como puede ser Facebook, como puede ser cualquier red social. Entonces, nos está hablando también de cómo ya no tiene que ir el usuario necesariamente o forzosamente a una sucursal y utilizar papel y formatos todos físicos, ¿no? Todo se hace a través de canales digitales y la liberación del crédito, una vez que la inteligencia artificial hace el perfil de riesgo, si se acepta, todo está en automático. Existe tecnología, pueden ser los RPAs, pueden ser workflows automatizados, donde la liberación del crédito se hace de manera explícita y se hace de manera inmediata. ¿De acuerdo? Naturalmente hay reglas, ¿no? Parametrizadas dentro de lógicas y demás reglas de negocio, pero podemos ver un caso muy específico de la combinación de estas tecnologías. Para el caso de las SOFOMES también se puede incrementar la productividad.
Es decir, realizar presentaciones de contenido, ahora que está muy en boca el tema de inteligencia artificial generativa. Se pueden escribir correos o aquellos contenidos que sean ya de rutina. Y nuevamente la automatización de procesos, aquí estamos hablando nuevamente de RPA, revisión de, y con IA, revisión de contratos, por ejemplo, contratos marco, ¿no? Perfilamiento de las personas, de la cobranza. Todos esos procesos end-to-end pueden ser automatizados. Y no solamente aplica mucho de esto para las OFOMs, sino muchos de estos bullets son transversales hacia la banca comercial o hacia las aseguradoras, por ejemplo. Un caso muy común, el de las aseguradoras, recabar información o historial de enfermedades previas y con eso realizar reconocimientos médicos, ¿no? En algunos casos, evaluar ya de manera automática las pruebas de laboratorio. Inclusive cuando los conectamos a todo lo que es el ecosistema IoT, a todos los dispositivos, relojes inteligentes, los marcapasos, toda esa información ya se puede directamente hablar con los sistemas y empezar a conectar. Revisemos rápidamente casos con mayor grado de adopción. Clasificación de documentos. Identificar secciones particularmente importantes. Parte de lo que vamos a ver en la demostración en vivo en unos minutos más. Segmentación de clientes a través de algoritmos. Para el caso de capital privado, tenemos que esta tecnología es disruptiva 100%, está cambiando el mercado, el sector de capital privado. Desde la optimización de carteras, algoritmos que nos pueden analizar el riesgo y el retorno esperado de diversas inversiones y sugerir la asignación más adecuada. También recordemos que al final del día el capital privado, el objetivo que busca es invertir en compañías que puedan acompañar en el proceso de crecimiento, de madurez. Y un vector clave para hacer esto es la tecnología, sin duda alguna. Es decir, después de realizar una inversión en IA, se puede lograr un mejor desempeño y una mejora en toda la operación de la compañía y crear un mayor valor en un corto más acotado. Podemos pasar del típico 8 a 10 años que tiene estas compañías en madurar. Inclusive se han visto ya casos, se han documentado de 5 a 6 años, el poder ya ayudar a que crezcan, a que logren una mejor operación y estar lista para todo el esquema de oferta pública inicial o alguna estrategia que se maneje. Y por último, hablando por ejemplo, los procesos de due diligence, ¿no? Los famosos due diligence, se pueden hacer uso de procesamiento de lenguaje natural para examinar grandes volúmenes de documentos legales, informes financieros, y con esto hacer un análisis preliminar mucho más rápido que el enfoque tradicional manual. No sé si aquí tú quieras agregar algo, Cristian, respecto de estos usos. Si también te ha tocado ver alguno en los bancos. Sí. Creo que diste grandes ejemplos. Hay desde también manejo de grandes volúmenes de pagos cuando nos los mandan comprobantes en foto, atenciones a clientes, cuando los clientes, el canal de comunicación, ya tenemos que tener una estrategia multicanal. Esto es sí o sí. Tenemos que atenderlos por teléfono, por redes, por mensajes, pero luego el cómo consolidamos esa información, todas esas fuentes a un solo lugar. Hay estrategias de hiperautomatización justamente para que todos esos canales, aunque sea audio, aunque sea texto, aunque sea un correo electrónico escrito por una persona, se pueda centralizar y llevar a una misma plantilla o ordenar los datos automáticamente para poder dar una atención rápida, para que, aunque sea un audio, me identifique cuál es la queja, en qué producto financiero de los que manejo, quién es y cómo le puedo dar una respuesta rápida, ya sea para que me dé más información o para que ya se pase con un agente. ¿Qué necesitamos? Tener los objetivos claros de negocio, dónde queremos mejorar y por qué. Eso va a ser la base. Más allá de la tecnología que se implementa, tener claros esos objetivos de negocio y cómo los vamos a medir. Correcto. Importantísimo esto que mencionas. Y queremos dejar esta idea de se está convirtiendo en un factor
necesario para yo diría que no nada más para este sector, sino básicamente cualquier otro sector, el mantener ventajas competitivas a través de esta tecnología. Nat, si nos puedes apoyar con la siguiente, veamos un poco las tendencias. ¿Qué se está viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se está comportando la adopción? ¿Y por qué es evidente que se va a mantener esta tendencia, ¿no? De entrada, la parte de inteligencia artificial es la que mayor proyección económica se está teniendo a corto y mediano plazo. Estamos hablando, según Statista, que va a rebasar el umbral de los 300,000 millones de dólares estadounidenses para 2026. Otro que para mí es relevante, es crítico, es el 73% de los CIOs dijeron que sus empresas están planeando aumentar la financiación en inteligencia artificial y aprendizaje automático en 2024, o sea, para este último trimestre, y nada más en comparación con el año previo, con 2023, según Gartner. Una muy importante, el 70% en un año, estamos hablando de un periodo de un año, el 70% de las empresas de todas las industrias habrán contratado servicios de transformación de negocio digital para implementar estas tecnologías. Decisiones empresariales basadas en análisis. ¿De acuerdo? Y por último, algo que nos deja visualizar un poco este comportamiento es el tamaño del mercado global de Machine Learning, otro de las tecnologías que conforman la hiperautomatización, se valoró en 26,030 millones de dólares en 2023 y se espera que tenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 36%. Esto nos deja ver que todas las compañías le están apostando a adoptar estas tecnologías. Ahora, un papel muy importante es cómo lo están haciendo, que es la siguiente sección que vamos a ver. Por favor, Nat. Muy bien. Aquí arrancamos rápidamente con una cita de Bill Gates que nos dice: la primera regla de cualquier tecnología utilizada en un negocio es que la automatización aplicada a una operación eficaz aumentará su eficiencia. La segunda es aplicar la automatización a una operación ineficiente, aumentará la ineficiencia. ¿De acuerdo? Dirían, dependiendo de con qué alimentes estos modelos y estas tecnologías, si es inadecuada la información, los resultados también lo van a ser. Siguiente diapositiva, ¿no? Bien, esta siguiente sección va a ser más rápida para dejar tiempo a la demostración en vivo. Lo que queremos transmitirles, en este caso Cristian y un servidor, es ¿qué retos nos hemos encontrado? Yo creo que uno muy común, Chris, es el tema de la alineación con la alta dirección, ¿no? Con los objetivos de la compañía. Es decir, lo empiezan a ver, y voy a combinar aquí todos estos títulos en comentarlo. Así es. Empiezan a verlo como un proyecto del área de TI, ¿no? Es muy común. En lugar de verlo como un modelo o un proyecto de transformación del negocio en su conjunto. No son alcances, pruebas piloto muy específicas, muy pequeñas, donde realmente no se va a poder demostrar el valor real que tiene la adopción de esta tecnología. Y una parte también complementando es, una vez que empiezan a adoptar diferentes estrategias, por ejemplo, RPA y demás, falta ver ahí un adecuado gobierno de esta fuerza digital, ¿no? ¿Tú qué has observado, Cristian? Mira, creo que das un punto bien interesante, sobre todo con este del que no se gobiernan las aplicaciones. Hay que entender que sí, estas estrategias están para ahorrarnos tiempo, pero de todos modos tiene que haber gente experta monitoreando la operación. No podemos dejar todo de lado ya. Oye, pues yo esperaba ya nunca ver los datos. A ver, no. Debe de haber un plan de gobierno de esa información, de dar la generación, a ver qué hemos alimentado, qué nos falta por alimentar, dónde estamos consumiendo esos tiempos, para quizás ahí poner una estrategia de, oye, pues hay que mejorar la estrategia de alimentación para que nos dé estos resultados, y cuando nos dé esos resultados, ¿qué va a suceder? Ejemplo que tú mencionas hace rato, saber que a veces el ser más productivos
Entonces también tenemos que estar listos para ese siguiente paso. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando pueda atender todas estas solicitudes y que ya me sigan llamando más? Porque si doy un buen servicio, pues lo que debo de ver es que me aumente mi consumo, que me aumente la necesidad de que dé ese servicio. También tenemos que estar preparados ahí. Y a veces esto no se observa, no se planea. Entonces hay que verlo como que no es una solución de caja que se pone y ya todo mundo le queda. Es algo que se tiene que ver para cada quien y es algo que tenemos que estar listos para seguir identificando qué vamos a hacer después. Correcto, fuera como luego lo venden, ¿no? Plug and play, nada más lo conectas y va a funcionar. La realidad es que hay mucho trabajo previo. Irónicamente, hay mucho trabajo manual para las tecnologías de automatización. Se requiere gente especialista, gente con conocimiento, con experiencia real, que pueda ayudarnos, no nada más a la configuración, ahí te lo dejo, sino también evaluar el potencial, priorizar tus procesos y ayudarlos con una estrategia integral. Sí, pero eso nos va a dar ese beneficio que vamos a pasar a mayor productividad y también a no ser capturistas o maquilladores de información, sino ahora sí a aprovechar esa data. Eso va a ser lo que nos va a garantizar ahora sí estar preparados para todo lo que se viene de con esa data, hablar con ella, pero una data confiable, una data que ya está lista a los argumentos, requisitos que nosotros tenemos en el sector. Correcto. Y por último, y no menos importante, manejar el cambio, la resistencia natural y el miedo que a veces puede haber por falta de entendimiento de esta tecnología. Entonces, parte esencial tiene que ser también comunicar adecuadamente, capacitar en el uso. ¿Cuántas veces hemos visto aquellas compañías que ya tienen ahí parado digamos, su Ferrari, ¿no? Y nadie lo usa porque no han entendido bien cómo se maneja? ¿Cómo explotar esa tecnología o la utilizan en un 20%? Entonces, la capacitación, gestionar el cambio, la adopción de esta tecnología, trabajar en las personas y en los procesos y en la cultura es parte esencial de una buena estrategia. Exactamente. A De nuestro hecho, foro, perdón, adelante, Cris. justo en el ejemplo vamos a ver, hay que entenderla, sí, hay que estudiar algo para entenderla mejor, pero hay que verlo como nos están dando una fuerza digital que nos va a ayudar a hacer un montón de procesos siendo una sola persona. Es como si nos dieran un equipo nuevo y que no tenemos que invertir como tener a un equipo nuevo para hacer la estrategia. Completamente de acuerdo. Y bien, a todo el foro que nos acompaña van a tener estos retos, así como algunas recomendaciones que simplemente es un poco voltear voltear la moneda, ¿no? Estos riesgos tienen principios. Si pasamos a la siguiente lámina, eh, aquí hay algunas recomendaciones que tenemos para ustedes de cómo lograr evitar o superar estos retos que platicábamos. No nos vamos a ir uno por uno, pero sí es importante que también tengamos un esquema donde se consideren temas de normatividad, temas inclusive éticos y de responsabilidad. La adopción de inteligencia artificial también plantea preguntas muy relevantes en este sentido, ¿no? Desde temas de protección de datos, desde temas de, por ejemplo, éticos, ¿no? Está comprobado que muchos de estos algoritmos pueden tener algunas, como están alimentados con información, pueden tener algunos sesgos, ¿no? Algunas preferencias que pueden ir en contra de los principios de las organizaciones. ¿De acuerdo? Pueden estar sujetos también se fue la palabra el bias, algunos temas, digamos, ya de sesgo, ¿no? Para no complicarlo. Entonces, es importante entender la calidad de los datos, que también se va a requerir dar un mantenimiento a estos modelos, y el más importante, diría yo, es que es un negocio, es un proyecto de transformación de negocio, no solamente de tecnología aislado. ¿De acuerdo? Entonces, con esto dejamos la parte teórica y vamos a darle aquí, a ceder el micrófono a Fernando Herrera. Él nos va a platicar y nos va a hacer una demostración en vivo de IDP, que son esta tecnología para tratar datos
no estructurados y semiestructurados para poderlos procesar y obtener valor a través de ellos. Todo tuyo el micrófono, mi estimado Fernando. Gracias, César. Muy interesante toda tu intervención. Definitivamente sí, lo que vamos a poder implementar en todo nuestro sector financiero o cualquier sector es esa hiperautomatización de procesos que está compuesto por dos elementos. Uno es el IDP y otro es el RPA. Vamos a saltarnos la presentación que yo tenía preparada porque por respeto a la audiencia vamos a ir directamente a la demostración sin antes hablar un poquito sobre lo que vamos a presentar. La herramienta que vamos a presentar hoy es Icadata. Icadata es un software de inteligencia artificial que lo que me va a permitir es 4 cosas específicas. Voy a poder monitorear una carpeta, voy a poder importar imágenes de esa carpeta, voy a poder clasificar los tipos documentales que vienen en esas imágenes, lograr extraer la información. Para lo más importante de esta herramienta es el cumplimiento o satisfacción de reglas de negocio, para luego mandar la información o el resultado de ese proceso de extracción al siguiente eslabón de la cadena, llámese a un bot de RPA, llámese a un gestor documental, a un ERP, a un software core, a un archivo básico como un CSV, un JSON, un XML, etc. Entonces, Icadata, como herramienta de inteligencia artificial para el procesamiento inteligente de documentos, IDP, es lo que me va a permitir implementar ese primer eslabón. Entonces, la demostración que tenemos preparado es la primera que vamos a mirar, es cómo con Icadata voy a poder implementar la clasificación de una serie de documentos. Ustedes en este momento están viendo un PDF multipágina, el que contiene 16 imágenes. Es una solicitud bancaria en donde llega un cliente natural o un cliente jurídico a solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito, un préstamo para vivienda, un préstamo para vehículo, un préstamo de libre inversión, etcétera, etcétera. Y siempre el banco va a requerir una serie de información. Primero, que llene una solicitud, luego que anexe una cédula, que protocolice o gestione un pagaré, que anexe una serie de documentos para que un analista, un humano, valide la completitud de esos documentos o no. Y cualquier excepción va a poder ser validada por la herramienta. Entonces, como les decía, Icadata es la herramienta que me va a permitir monitorear una carpeta. Esta carpeta puede ser una carpeta en la nube, cloud, puede ser una carpeta en un servidor on-premise, o también va a poder monitorear un correo electrónico, en donde si el cliente, sea natural o jurídico, en vez de mandar o de llevar la información física a una oficina, en donde la sucursal la escanea con cualquier escáner, e inmediatamente el destino de esa imagen es una carpeta, ya empieza a procesarla. Yo voy a simular que por X o Y medio, a la carpeta de escucha, la cual Icadata está monitoreando las 24 horas del día, inmediatamente llegue algo ahí, la va a procesar. Entonces yo voy a simular que por X o Y medio, la voy a copiar, voy a ir a la carpeta de escucha, Icadata siempre estará con un servicio en memoria corriendo, buscando imágenes que lleguen a esta carpeta, e inmediatamente llegue algo a la carpeta,
la detecta y se la lleva. Como ustedes vieron, hizo la importación hacia el sistema y empezó a mejoramiento de la calidad de la imagen, agendamiento, hace el enderezamiento, remoción de bordes negros, remoción de las pecas o el filtrado del ruido que eventualmente tenga la imagen, y vamos a poder ver realmente lo que está sucediendo en Icadata. Yo acá, a diferencia de un RPA, en donde los procesos automáticos repetitivos que están siendo reemplazados por el bot, aquí con Icadata, con un IDP, yo estoy manejando imágenes. Es por eso que yo voy a poder tener una ventana de validación, una ventana gráfica de validación, por si por X o Y motivo Icadata no logró hacer la extracción de la información de forma correcta, porque había un sello encima del campo que había que extraer o la mala calidad de la digitación, etcétera. Yo accedo a Icadata por mis credenciales de acceso, y lo primero que me va a mostrar son todos y cada uno de esos lotes que ya fueron procesados o que están siendo procesados. En este instante recién envié una imagen que está siendo procesada. Nuestro odómetro me va indicando cuál es el proceso que lleva en este instante para efectos de poder visualizar eventualmente las reglas de negocio, la completitud de los campos. Si, por ejemplo, una de reglas de negocios es que siempre tienen que estar completos los documentos que el cliente debe anexar para que sean analizados de forma correcta por antes un analista, hoy día por la tecnología de Icadata. Mientras termina, pues ya vamos a poder ver que ya ha sido procesada una solicitud, y lo primero que podemos ver es la clasificación de los documentos. Icadata ha sido entrenada para efectos de primero clasificar todos los documentos que deben venir dentro de un PDF multipágina o un TIFF multipágina. Entonces, lo primero que vamos a ver es los tipos documentales que están siendo importados desde la carpeta para efectos de ser clasificados. Y una vez clasificados de forma correcta todos los documentos, si es el caso de que falte algún documento, por ejemplo, no llegó el pagaré o no llegó la fotocopia de la cédula, o alguno de los campos no ha sido llenado de forma satisfactoria, lo va a advertir. Aquí, por ejemplo, él advierte, el campo ID está incorrecto, es decir, que está haciendo una validación versus una base de datos. Eventualmente ya existe una base de datos en Oracle o en SQL o en MariaDB o en Progress, o simplemente en cualquier archivo de Excel, donde Icadata compara la información extraída de la imagen versus la base de datos. Y si algo no cuadra o no hace cruce en un 100%, lo va a advertir. Va a advertir, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, no exista, yo puedo, por ejemplo, agendar o entrenar la herramienta para que aquí no solamente me va a permitir hacer OCR, reconocimiento óptico de caracteres, sino OMR, reconocimiento de marcas, para efectos de poder validar que la información haya sido debidamente diligenciada. Además, voy a poder hacer también, como vamos a ver más adelante, ICR, que es reconocimiento inteligente de caracteres, es decir, manuscrito. Obviamente, BCR, reconocimiento de códigos de barras, y sobre todo IDR, reconocimiento inteligente de documentos. Como vemos acá, no solamente me está
implementando una regla de negocios que es poder satisfacer si es en este caso, si es empleado, pensionado, etcétera, etcétera, me lo va a indicar de forma correcta. También me va a poder validar que exista una huella, que exista una firma, y todo este tipo, por ejemplo, el número de la cédula tiene que ser el mismo a través de todos los documentos que el cliente, ya sea natural o jurídico, me ha anexado, para que ya no un analista que tiene que estar revisando los documentos para que la información sea congruente a través de ellos, ya él no lo va a hacer para efectos de que esas tareas repetitivas que todos los días hacía, deje que la tecnología, deje que el robot lo haga, para que él pueda hacer algo que sea relevante y que genere valor al banco o al sistema que está siendo analizado. También vamos a poder ver que la información del número de la cédula sea concordante, que por ejemplo el pagaré en un caso dado esté en blanco y valide que tenga la huella, que tenga la firma, etcétera, etcétera. Y al final del día yo voy a poder generar la información debidamente clasificada, debidamente extraída y el cumplimiento de las reglas de negocios satisfechas. Este es un ejemplo, como hablaba César hace unos minutos, de clasificación documental, en donde entrenamos a Icadata con los documentos que tiene que clasificar, entrenamos a Icadata con la data, los campos, la información que tiene que extraer, para al final del día mandarle este resultado de la extracción al bot, para que coja esa información y siga con el segundo eslabón de la cadena de hiperautomatización de este proceso. Tenemos otros ejemplos que quiero mostrarles aquí, que son, por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto la solicitud es llenada a mano? No importa. Yo voy a poder con Icadata tener la posibilidad de hacer la extracción de esos documentos que fueron llenados a mano. No necesariamente tienen que ser llenados por un computador o por máquina de escribir en esos días, sino que esta herramienta me tiene que dar la posibilidad de extraer la información que fue llenada a mano. Entonces aquí, por ejemplo, marcó ahorro, el nombre de la información. Aquí podemos ver que en la imagen hay dos nombres, uno es Camilo Gómez y otro es Angie Juliana Beltrán, pero si, por ejemplo, la información no es Camilo Gómez, yo puedo a través de botón derecho marcar el nombre e inmediatamente la transcribe al campo respectivo. Aquí yo no estoy capturando información, sino simplemente marco lo que quiero transcribir hacia el campo, sin necesidad de volver a escribir o volver a tipear o hacer un data entry. La cédula, sí, el número de identificación, fecha de expiración y todos y cada uno de esa información que fue llenada a mano o llenada a máquina sin ningún problema. Cualquier información adicional que yo quiera eventualmente transcribir y no transcrita, lo voy a poder hacer tan sencillo como simplemente marcar el campo. Aquí, por ejemplo, voy a marcar esto, simplemente botón derecho y me lo transcribe sin ningún problema. Como decía anteriormente, la herramienta me debe ofrecer la capacidad, sin capturar información, de transcribir los campos o los datos de la imagen sin tener que tipearla o hacer data entry. Es decir, que no solamente yo voy a poder clasificar y extraer información por OCR, por ICR, por OMR o por BCR, sino voy a poder tener la posibilidad, y muy importante, de aplicar
reglas de negocio. En este último ejemplo que quiero mostrarles antes de terminar es la posibilidad de extraer, bueno, aquí ya habíamos visto algo de ICR, aquí tenemos otro ejemplo de información escrita a mano, en donde no solamente vamos a poder transcribir la información OCR, sino la información manuscrita. Y para el sector bancario, en donde es muy frecuente la transcripción de estados financieros, con Icadata voy a tener la posibilidad, sin ningún entrenamiento, con una tecnología de precompilación, extraer la información de estados financieros de forma correcta, automática y desatendida. No importa si ese estado financiero es a una columna, a dos columnas, a tres columnas, haciendo comparativos de años dentro del estado financiero, sino con la posibilidad de extraer, no importa el número de páginas, el número de rubros que tenga un estado financiero, lo voy a poder hacer. Esto es uno de nuestros caballitos de batalla, si puedo decir así, en un estado, en una aplicación financiera, donde todos los clientes van a poder extraer sin ningún problema los estados financieros. Aquí ya no van a necesitar personas digitando para cualquier auditoría o análisis los estados financieros que requiero para ver si le puedo dar un préstamo o asignar un crédito a un cliente que me lo está pidiendo en mi banco. Entonces, con Icadata no solamente voy a poder clasificar, extraer e implementar reglas de negocio, sino voy a poder mandar la información de toda esa información, llámese los sitios de estados financieros, caja, banco, lo que yo necesite, al siguiente eslabón de la cadena que necesita la información extraída de forma correcta. Con esto, señores, doy por terminado la presentación de Icadata y pasamos a preguntas al respecto sobre la tecnología o sobre la integración de cómo podemos llevar a cabo un buen proyecto de automatización de procesos. Gracias, Fernando, por compartir. Entiendo, ya estamos un poco pasados del tiempo que estábamos apartando. Nos pueden también con toda confianza compartir preguntas y las vamos a contestar todas por correo electrónico. Si tuvieran algunas, Nat, no sé si podamos tomar un par de minutos para quien pueda quedarse en la sesión de los asistentes y contestarlas, dos, tres preguntas, si las hubiera. Sí, claro, podemos abarcar, discúlpenme, podemos abarcar un par. En breve comparto la primera de ellas. Bien, tenemos esta pregunta. ¿Es lo mismo automatización inteligente que inteligencia artificial? Muy bien, no son los mismos conceptos. Inteligencia artificial es esta, digamos, es un esquema mucho más abierto, donde a través de mecanismos y de, pues, tal cual, de la inteligencia artificial, se puede hacer esa emulación de una persona respondiendo a una duda. Una automatización inteligente puede ser un proceso mucho más pequeño, mucho más puntual. Mira, vamos a hacer una automatización inteligente aquí y eso se cierra a una problemática. Muchas gracias, Cristian. Vamos con una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ICR y un OCR? Correcto, pues básicamente son dos tecnologías para extracción inteligente, valga la redundancia, en donde el OCR extrae información de documentos escritos a máquina o generados digitalmente, y significa Optical Character Recognition, y el ICR es Intelligent
Character Recognition básicamente son caracteres manuscritos. Son esas letras y números que un humano escribe en el documento y Kadata tiene la posibilidad de extraer ya sea OCR, que son caracteres digitalmente generados, o ICR, caracteres manuscritos que un humano llena en un formulario o en cualquier otro documento. Con esto cerramos la presentación de hoy. Nos resta nada más que agradecerles a todos por su asistencia. Con mucho gusto podemos contestar a mayor preguntas vía correo electrónico y les deseamos a todos una excelente tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cris. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta luego.